William Molina Cestari, hoy en La Danza de la Vida. Bienvenidos a su programa. William, desde que llegaste no pude evitar acercarme al estuche, al cello, porque representa muchas cosas, pero sobre todo una conexión importante con el corazón en la historia de mi vida y en la historia de tu vida. ¿Cuál es la historia de este violonchelo, William? Sería muy largo decir la historia de este violonchelo, porque yo creo que todos, ya en cuanto a la historia de la laudería que representa, o la lutería que representa el instrumento, desde su construcción, escogencia de madera, el autor, sería explicar un buen de tiempo. Puedo resumir un poco y decirte que eso es un modelo Pietro Guarnieris, inspirado de Pietro Guarnieris, pero hecho por un luthier, un laudero que le dicen el Stradivarius suizo de escuela francesa, Pierre Vidoudet. Pierre Vidoudet es nacido en Suiza, de una familia de tradición de lauderos, antigua, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La madera que ellos almacenaban en sus talleres eran maderas acumuladas de siglos. Entonces tenían maderas antiguas, muy viejas, de, por ejemplo, portales de castillos. Esto particularmente cuenta el laudero en el certificado, cuenta que, por ejemplo, la madera de este violonchelo representa uno de las puertas de la época de Napoleón, de uno de los castillos que lo ocupó. Claro, como está hecho de arce y abeto, esas maderas antiguas de las ventanas, viejas ventanales, por puertas de esas gigantescas, de ahí tomaban los lauderos, guardaban, almacenaban, curaban, cortaban, hacían todo un trabajo, ¿no? Que era un trabajo artesanal. Sí. Y ya por ahí podría extenderme a explicar la historia de este instrumento. Entonces es un instrumento que habla ya su madera. Entonces ahora el laudero, el luthier, como todo artesano, debe saber que cada parte del instrumento tiene que estar afinada, tiene que estar graduada de una manera para que puedan cepillar y cortar y lijar, y el arte final, el barniz, ya después de todo esto, una capa, porque es todo un proceso, ¿no? Sí. Y el proceso luego de darle vida, aparte de esa vida, darle la vida sonora que llegue a las manos de los intérpretes. Ese violonchelo fue tocado por 2 o 3 personas antes de llegar a mis manos. ¿Por quiénes? Porque seguramente fue alguien grande conociéndote. No, bueno, realmente el primer violonchelo de la orquesta de Viena, Robert Massey, que luego fue primer cello de la orquesta en Bélgica, la Orquesta Filarmónica de Flandres, fue uno de los primeros en tocarlo. También hubo un violonchelista durante la Segunda Guerra Mundial, judío, que lo tocó dentro de uno de los guetos. O sea, este violonchelo tiene historia, ha sobrevivido guerras incluso. Pero prefiero decirte que te lo resumo porque es mucho. Pierre Vidoudet fue un luthier o laudero que se dedicó a hacer violines, violas, violonchelos, incluso contrabajos, pero era también un gran arquetero. Arquetero son los que hacen los arcos. Son diferentes partes del instrumento que te hablan de una historia. Por ejemplo, el arce y el abeto que lo componen. Por ejemplo, la madera negra que tú ves acá, esta madera es ébano. Ébano es una madera que en muchos lugares del mundo, como el África, como la India o como incluso la China, tienen lugares de diferentes tipos. Hay unos que son marrones, oscuros, otros que son más negros, pero realmente es una madera muy resistente, muy fuerte. Cada parte del instrumento tiene accesorios diferentes. Están sus cuerdas, está la espiga, que puede ser de titanium, puede ser de fibra de carbono, puede ser simplemente de acero inoxidable como esta, hecha por el propio autor. Y
como tú bien has clasificado, has dicho ahora, la voluta, el caracol. Hace un rato cuando te vi dije, sabe italiano ella, muy bien. La voluta viene siendo la cabeza, el caracol, estas son como lo que representan las orejas para nosotros. Otros dicen que las orejas son estas, no, pero estas son las Fs, que es donde sale el sonido, como la guitarra, el círculo, ¿no? Sí. Igual. Y acá, nuestra mano izquierda y acá nuestra mano derecha. Entonces, es toda una armonía de cosas. Por eso yo creo que es importante aclarar que cuando se toca una suite de Bach, como esta primera suite de Bach que acabo de interpretarles, hay muchas maneras de tocarlas. Estamos en un lugar muy especial. Decidí tocarlo de la manera de ligaduras largas, porque también se interpreta diferente según los teatros. Sí. Hay personas que lo tocan que es la original realmente, pero sí. ¿Por qué decidí hacerlo de la otra forma? Porque esto, cuando se toca separado en una iglesia, tiene reverberancia. Entonces suena así. Porque tiene reverberancia el sonido. Por eso se unen aquellos sonidos, aquellos acordes que son fantásticos. ¿Qué sucede? Sucede que para completar lo del luthier y lo del violonchelo y su tiempo, la madera puede tener 1 siglo, 2 siglos, hasta 3 siglos. La construcción puede ser de siglo XVII, XVIII, XIX, dependiendo. Incluso los modernos hacen cosas milagrosas. El violonchelo puede ser manufacturado o no. Este es hecho a mano, de autor, como se le dice, como el chef que se dedica a hacer comida de autor y no industrial. No es lo mismo una pizza hecho al horno claro, que ha hecho industrialmente, ¿no? Es algo así, por ejemplo. Claro, la comparación es muy subjetiva, ¿no? En cuanto a la arcada de lo que se interpreta, porque una cosa es la composición y la vida que el intérprete le da a esa composición es otra. Entonces, además, esto también se baila. Tú como bailarina sabes muy bien que seguramente lo has bailado, esta suite número 1, en sol mayor, una tonalidad hermosa. Creo que esta suite, decidí tocar esta suite, porque está en sol mayor, es una tonalidad que a mí me encanta, sol mayor, porque hay que tener tonalidades mayores, optimistas en un mundo tan complejo donde lo que se vive es depresión, tristezas, o qué sé yo, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que tener esperanzas, y las tonalidades mayores dan esperanzas. Oye, William, cuando tú mueves el arco, sí, hay muchas posibilidades en el arco. Y muchas técnicas, sí. Lo puedes mover en 2, lo puedes mover en 4. Por ejemplo, ahorita justo fue lo que hiciste. Sí. Tú explicas acerca de la construcción, que eso, bueno, genera un sonido diferente y favorece respecto del lugar. ¿Tú cómo decides posibilidad A, B o C, independientemente del lugar? Primero, estamos en un lugar donde se hacen entrevistas. Sí. No es una sala de conciertos. Sí. Entonces decido ligar todo el arco en la versión moderna. ¿Puedes mostrar a la gente cómo es en 2? ¿Sí? ¿Cómo es en...? Claro que sí. Cuando hay personas que pueden decidir hacer... Eso en una iglesia, esa es la original. Sí. Eso es lo original. Claro. Si yo estuviera en una iglesia, lo tocaría así. Sí. Porque existe la cúpula de la iglesia, la resonancia, y entonces sonaría así en principio. Ya la arcada no separada no se notaría en la cúpula por la reverberancia. Los sonidos empiezan a interlazarse como acordes. Sí. Por eso es bueno explicar esto. Sí. En el ejemplo, Bach era un genio, sin duda ninguna. Pero ahora los chelistas, se presta a varias cosas. Primero, el cello barroco tiene un aspecto distinto al cello moderno. Las cuerdas son hechas de tripas de cerdos, de gatos, etc. Sí. Los instrumentos barrocos, me refiero. Estos son cuerdas entorchadas en metal. Llámese en aluminio, en tungsteno, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, ¿por qué explico lo de la arcada? Porque hay personas que lo tocan ligado y otras
mitad ligado y separado como es el original. Por eso, porque estamos en un lugar donde hay entrevista. Pero debo decir que uno se tiene que adaptar de acuerdo al lugar, al espacio. Sí. Si tú estás en un escenario, tú como bailarina sabes medir los metros. Claramente, sí. Claramente, claro. Para que tu pas de deux o lo que vayas a hacer no se te vaya a salir del escenario y luego ocurra un accidente que no quieras, ¿no? ¿Cómo tú haces tus arcadas? ¿Cómo decides hacerlas? Fíjate que no es solo lo que decide el intérprete, en este caso, es también, hay intérpretes que se van directamente al texto original, al manuscrito, otros se le dicen facsímil. Hay intérpretes que simplemente investigan y tratan de hacer según lo que te platiqué hace un momento, según la acústica, según el espacio, adaptan la arcada para que la sonoridad fluya mejor. Sí. Ahora, las arcadas, existen infinidades de versiones donde te presentan editores y casas editoras un montón de posibilidades en cuanto no solo a arcadas, digitaciones, porque tiene que ver con la mano izquierda, las arcadas tienen que ver con la mano derecha, pero obviamente, cuando uno se consigue con un montón de versiones y investigas el texto original, sabemos que Johann Sebastian Bach no solo tocaba violín, clavicémbalo y otros instrumentos, era un gran investigador, quizás tocó una de las violas da gamba, una o dos de las violas da gamba, que era una de las madres antecesoras del violonchelo, aunque yo sigo diciendo que el violonchelo, los antecesores del violonchelo vienen incluso del Ceilán, de mucho más allá del Asia, incluso que sencillamente mucho antes de Cristo ya habían orquestas imperiales, entonces uno veía instrumenticos delgaditos así con 3 cuerdas y una espiga, y uno se decía, bueno, pero la espiga no, supuestamente del violonchelo no, y que viene del siglo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y uno se dice, la historia nos las han contado diferentes, pero cuando uno va a la historia de la ruta de la seda de la antigüedad, uno dice, hay mucha historia que no conocemos. Yo vi la Orquesta Imperial China en Beijing, una orquesta que tiene muchos años de creada, incluso antes de Cristo, 300 años antes. Ya ha funcionado para los imperios en China. Y ahí habían instrumentos que tenían raíces, como el violonchelo, pero no se llamaba violonchelo, tenía un nombre, qué sé yo, guanchinchín, no sé cómo se llamara, ¿no? Por así decir, te da gracia, pero ya tú sabes que esos instrumentos viajaron por la ruta de la seda hasta llegar a los puertos de Italia. Y ahí llegaron los lauderos que hacían otros instrumentos y dijeron, vamos a cambiarle la dimensión a esto. Y empezaron los lauderos a investigar sobre por qué no logramos hacer un instrumento. Y eso pasó con el violín, con el violonchelo, la viola, el contrabajo, etc. Entonces, yo tengo una teoría. Existen muchas teorías, muchas historias, hipótesis, como le quieran decir. ¿Pero la tuya? La mía es que el origen no solo es de la viola da gamba, es mucho más allá. La viola da gamba sí es la antecesora, pero antes de la viola da gamba tuvo que venir un instrumento de Asia a través de la ruta de la seda que les llegó a los puertos de Francia, de Italia, a través del Mediterráneo, y simplemente los lauderos de aquellos tiempos dijeron, algo novedoso, hagamos esto un instrumento más grande o un instrumento más, y no que se tocara de la manera como yo lo vi en Beijing, o Pekín, como le quieras decir. Yo lo vi, yo dije, una orquesta, ¿y cuántos años tiene una orquesta? 300 años, existimos desde 300 años antes de la era de Cristo. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, entonces la historia nos la están contando mal. ¿Y ese instrumento cuántos años tiene? Era un instrumentico así pequeñito que tocaban así con una espiguita, 3 cuerdas, 3 cuerditas. Claro, sonaba como sonaba así, ¿no? Y entonces uno decía, yo verdaderamente me sorprendí porque yo dije, sí, pero ¿qué inspiró a la viola da gamba y a esto? Tuvo que haber viajado por la ruta de la seda. No solo viene de Europa, eso es mucho más antiguo. Es mi teoría. Hay otros que hablan sobre instrumentos antiguos dentro de la misma Europa, pero la historia la cuenta quien escribe el libro.
Los arcos anteriormente no eran lo que tú conoces como lo ves ahora, eran incluso de este modo. Y luego fue cambiando su postura e incluso no solamente su diámetro de la vara, de la baqueta, sino también el componente de las cerdas o cómo se enganchaba. Antes se enganchaba con una sierra, ahora se atornilla. Eso es toda una historia que nos tomaría muchos programas hacer esto. William, la importancia de la respiración. ¡Wow! Qué pregunta tan importante. Yo creo que hasta en el ballet, tú que eres balletista y pianista, cuando hacemos un discurso musical, estamos contando una historia. La historia, cuando uno la cuenta, tiene que tener respiración, como cuando uno lee un texto. Y lo mismo pasa cuando tú estás bailando. Hay un momento de pausa y luego vuelves a retomar. Lo mismo pasa con el piano. Tú como intérprete pianista, porque también eres pianista, puedes comprender el sentido de la respiración a través de un paso, de una danza, de una coreografía. En el caso del instrumentista, del violonchelista, durante la ejecución existen varios tipos de respiración. La respiración diafragmática y la pulmonar. A veces nos detenemos en la música, pero hay veces que uno respira mientras la música continúa. Es decir, hay dos tipos de respiración. La musical, que se detiene la música, y la del intérprete, que va tomando aliento. Porque eso es importante también, es como un canto que fluye y llega el cantante, llega un momento que tiene que tomar aire para poder continuar, y entonces el público ya, menos mal que tomó aire porque la nota estuvo muy larga, ¿no? Espero que te haya servido la respuesta. William, hay una cosa interesante. A veces las cosas no comienzan cuando comienzan, sino comienzan antes. Yo te lo puedo decir perfectamente en la danza, pero dímelo tú en la música. La música comienza desde el momento que el compositor ya escribe. Pero tú no ha sonado, pero el intérprete se encarga de hacerla sonar. Ahora, lo que tú has dicho es algo muy sabio, porque tú has hecho una pregunta sabia y te explico por qué. Porque hay momentos que, por ejemplo, una suite de Bach, que está compuesta, por ejemplo esta, la 1, está compuesta de 7 movimientos, 7 fracciones, se puede detener el preludio, pero luego viene la próxima danza, que es la alemana, la allemande. Sí. Se detiene, pero para tomar forma de otros movimientos, pero la suite continúa, pero hay pausas. Ahora, cuando tú estás tocando una suite y hay un momento que se llama la fermata, que llaman el calderón, que es un momento que tú haces... Ahí está la fermata. Luego... No sé si me estoy explicando. Sí. Ahí recomienza de nuevo la frase. Eso es lo que se llama la música continua. Siempre ha seguido, sin duda ninguna. Cuando se hizo esta primera suite, estoy seguro que Bach, cuando la comenzó a escribir, porque hay que decir algo y hay que aclarar que el manuscrito original de Johann Sebastian no sobrevivió. No. Porque se especula, hay varias especulaciones, que hubo un invierno muy fuerte en Leipzig y ese manuscrito en emergencia se metió en una fogata con madera y se estaba pasando muy frío, había mucho invierno. Pero para esta época llegó Johann Sebastian Bach y siempre le decía a su esposa o a su asistente, tenía 1, 2 estudiantes, 3 asistentes, por favor recopien esto para ejercicios de caligrafía musical. Todo era a mano. Y sí existían otros manuscritos. Sobrevivió el de Ana Magdalena, una de sus 2 esposas. Ahora, esta suite fue escrita en su primer periodo y sobrevivió, por supuesto, pero no el manuscrito original. Gracias a Ana Magdalena y a sus otros 2 asistentes o alumnos, sobrevivieron otros manuscritos. Y la discusión musicológica acá se trata de: ¿será verdad lo que escribió Johann Sebastian Bach a través de la visión de sus alumnos? Se decía que, bueno, que la primera, sobre todo la primera suite y la tercera, fue escrita por Ana Magdalena o Ana Bárbara, una de las 2 esposas, pero simplemente como la mujer no tenía una figura para aquel entonces, pues tenía que dar el nombre del hombre. Cosa triste, porque lo mismo pasó con Camille Claudel,
y con J. Hasta incluso la recluyeron, en un momento la creyeron loca. Es un tema muy duro de hablar ahora. Hoy estando aquí, perteneces en México a la Orquesta Sinfónica de Minería. Sí. Yo recuerdo haberle preguntado alguna vez a mi abuelo cuál era la verdad de la música. ¿Tu abuelo violonchelista? Sí. Y entonces él dijo, mira, la música es como esto. Sacó un encendedor y entonces del encendedor salieron muchas chispas y formó la flama. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es tu visión de ello? Yo creo que eso está en lo que recibe el corazón de cada quien, de cada una de las personas. Cuando somos intérpretes, llámese algunos compositores, bailarinas, es la verdad que tú sientes desde tu corazón, lo que tú entregas a través de tu interpretación. Esa es mi manera de ver. Yo soy de aquel que piensa que soy más del tema de lo que se vive en el momento y lo que llega al corazón en el momento. Yo creo que la veracidad está en lo que tu corazón quiere hablar y decir y comunicar, como cuando tú expresas a través de tu cuerpo bailando. Yo creo que la música nos es familiar ancestralmente, incluso desde que somos neonatal, porque tus padres, tu madre, seguramente escuchó mucha música mientras tú estabas dentro de su vientre. Allí, a través del método Tomatis, te puede mostrar, puedes ir al internet. Hay muchos métodos. El método Tomatis tiene mucho que ver con Mozart, por ejemplo. Que una pregunta como esta tendría muchas ramas para responder. Me parece que es una gran invitación, William, a través de una pregunta muy abierta a esta parte, porque finalmente, probablemente, considero yo, el objetivo como humanidad y como seres humanos es evolucionar. Totalmente. Y si la conciencia evoluciona, yo ahora que te escuché, empecé a escucharte incluso diferente. Nosotros, tú como músico, las personas en general, estamos hablando de que hacen música. ¿Qué calidad de música invitarías a hacer? Toda la música que tiene relación... Y no solo música, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, claro, por supuesto. La poesía es música, por ejemplo. La literatura es música cuando se lee abiertamente. La filosofía es música. Música es también, no necesariamente cuando tú bailas con música, sino ver e imaginar ilustrativamente dentro de tu mente la música que tú le darías a tu danza. Eso es crear, recrear. A mí me gusta mucho ese ejercicio. Por ejemplo, a que cierren un momento los ojos y memoricen los sabores. El sabor del limón, por ejemplo. Ahora el sabor del mango. ¿Se acuerdan? Tienen memoria de paleta gustativa. Ahora voy a la memoria olfativa. El olor del pasto mojado, de la tierra mojada. Eso es un ejercicio maravilloso que yo hago con mis alumnos. Porque no recordamos, hay que desarrollar la memoria. Y la memoria musical, que no es la memoria digital ni mecánica, que es aprender muscularmente la digitación y la arcada, sino es la memoria de la melodía, de la armonía. Yo les invito a todo aquel que quiera escuchar música, que le ponga música a su vida a través de la ilustración. A ver, ¿cómo haría yo si estoy, por ejemplo, en una plaza comercial y quiero comprar algo? ¿Qué música le doy a mi caminata dentro del parkour, lo que llaman el recorrido? Ay, qué hermoso eso que estás diciendo. O sea, nada más, ¿qué música le darías tú a tu vida cuando tú bajas las escaleras, simplemente? O cuando tú caminas. ¿Qué música le darías tú? Entonces, a mí la música me gusta en general, la mayor parte de la buena música.
porque sí existe muy buena música, y música que quizás por ignorancia algunos que otros dirán, no me gusta esta música. No podemos etiquetar si no la conocemos. Conózcanla primero y luego verán. Yo debo decir que yo amo plenamente el jazz. Yo creo que la música, yo invito a todo aquel que logre ir hacia lo que le guste a través de la cultura. El conocer no solo es escuchar, sino educar. Yo creo que la educación va también guiada, y si es guiada por alguien que sepa mejor. Porque la educación no es que solo vamos a aprender, no, también necesitamos a alguien que nos diga, mira, esto es así. Yo creo que la guía es importante, el profesorado, la pedagogía. Es maravilloso cuando yo te veo, por ejemplo, tocar el piano y luego indicarles a tus alumnos, mira, este paso va con esta armonía, por ejemplo, y le tocas al piano, ¿cierto? Sí. Pero además tú se lo muestras porque tú eres bailarina. Y entonces se lo muestra, mira, este paso tiene que tener ritmo. Yo cuando veo un bailarín que no lleva ritmo, pues yo me salgo del teatro. Me salgo. Es como que no tiene sentido. Pero cuando yo veo un Baryshnikov o un Nureyev que están bailando al tiempo, Margot Fonteyn al tiempo, que llevan el ritmo, sí vale la pena. ¿Valía la pena la entrada? Sí, es carísima, no importa. Valía la pena. Pero no vale la pena entrar a realmente un cuerpo de ballet que no tiene ritmo. Porque ahí dices, perdiendo mi dinero acá. Eso pasa, la música tiene en torno a todo, ¿no? Y cuando tú ves que, por ejemplo, el cuerpo de ballet de Bolshoi, todo saltando a la armonía de Tchaikovsky, del Cascanueces, o del... Tú dices, qué bello. Tú que estuviste en Moscú, estuviste allí, sabes muy bien que es fundamental la música para el bailarín. Pero no tiene sentido que un bailarín no tenga la música dentro de sí. Si no la siente para bailar, ¿qué está haciendo? Es música escucharte si uno escucha con conciencia y abierto a la conciencia. Hoy empezamos con Bach, hoy empezamos con tu cello, pero también nos revolucionamos. Y revolucionar es evolucionar. Para mí el programa ha sido, repito, una delicia tenerlo, pero ha sido conciencialmente importante. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Esta es tu casa, este es tu espacio, igual para la familia, porque bueno, hay músicos, hay más músicos ahí. Y al público dejarle esta invitación a que tengamos una visión crítica a través de la historia y escribamos la historia no solo por seguirla, sino por saberla en su punto más central, para de ahí ir de manera más genuina a nuestra historia, que se escribe con la conciencia con la que escribimos cada día nuestro hacer, y así la música sea la más armónica. Pareció un resumen de la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, este cello hermosísimo. No sé si quieras cerrar con algo, William, porque yo sí te puedo aprovechar. Sí, con gusto vamos a aprovechar con algo. Claro que sí.